Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una nueva ponencia igual de potente, igual de interesante, como todas las que estamos viendo en nuestra segunda edición del Congreso Cábalas. Estoy feliz de poder anunciar y de trabajar con una persona a la que he aprendido mucho. He tenido el honor de participar de sus cursos, de sus formaciones y como le decía tras bastidores, tiene una forma peculiar de compartir un tema muy especial que estoy segura de que les va a gustar muchísimo como a mí, que voy a compartir aquí la diapositiva, que son los mensajes del cuerpo desde la Cábala según las enseñanzas del gran Rabí Nachman de Breslov. Estoy hablando de Luisa Holick, una fantástica profesora, una fantástica comunicadora que nos va a compartir precisamente sobre este tema el día de hoy. Un poco sobre ella para que le conozcan. Ella es consultora psicológica, es acompañante de bioneuroemoción, también trabaja este tema de la descodificación dental. Es muy particular este tema, muy interesante. Además, es astróloga con orientación kármica y evolutiva, es maestra de cábala de la Escuela de Mario Sabán, terapeuta floral. Bueno, tiene varios acreditaciones y formaciones y ya van a ver ustedes lo fantástica que es para comunicar. Así que con esto voy a dar la bienvenida, voy a quitar y voy a invitar. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí contigo y compartir. No, el placer es nuestro y bueno, este tema de cómo entender el llamado del cuerpo, cómo entender ese código que todos lo sabemos finalmente, pero necesitamos a veces un empujoncito. Y el gran Rabbi Nachman de Breslov, que todos somos admiradores eternos por su trabajo y su legado, es algo de lo que nos vas a compartir aquí, querida Luisa. Te agradezco mucho nuevamente por tu generosidad, por acompañarnos. Y con esto me voy a salir, voy a quedarme en los controles, nos vemos al final para hacerte algunas preguntas. Bienvenida y quedas en la sala. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a compartirles un tema que me apasiona, que es los mensajes del cuerpo, las enseñanzas que nos dejó el Rabí Nachman de Breslev con respecto al cuerpo. Quiero introducirles un poco de por qué llegó este rabí hacia a mi vida y cómo fue que fui incorporándolo a todas las otras disciplinas que he estudiado y que aplico en consulta. El Rabí Nachman hace unos 8 o 9 años, ya 9 años, fui a una conferencia de Cábala y allí nombraron que podíamos acercarnos a las enseñanzas de los grandes cabalistas y que podíamos elegir uno para poder comenzar a interiorizarnos en los estudios de la Cábala. Yo no tenía idea absolutamente nada de lo que se hablaba allí, estaba ahí de invitada, pero hay algo que me llamó la atención, por lo tanto, cuando llegué a mi casa, busqué un listado de cabalistas y, por supuesto, con los nombres no podía identificar a ninguno, pero mis ojos se posaron en un nombre y yo soy una persona que para mí todo es simbólico y todo me habla, así que cuando vi que los ojos se posaron en un nombre, tomé nota de ese nombre y empecé a investigar un poco más y me encontré con que él era bisnieto de un cabalista ucraniano. Como mi ascendencia es ucraniana, lo tomé como un símbolo, como un signo de que había algo ahí para mí. A partir de ahí, cuando yo empecé a utilizar las lecturas y los recursos que propone el Rabí Nachman de Breslev, todo me fue llevando a su nombre, a su presencia. Alguien comentaba sobre él, hacían referencias sobre sus enseñanzas y eso me pareció que había sido algo que ya estaba siendo como muy directo y que estaba conectándome con mi vida.
Utilicé sus recursos en un momento especial por el cual estaba atravesando y vi cómo había mejorado toda mi estructura emocional y física. Por lo tanto, cuando tuve la fortuna de ir a Ucrania para tomar contacto con las memorias de mis ancestros, decidí ir a la tumba del Rabí Nachman de Breslev para agradecer que había llegado sus enseñanzas a mi vida y que, de hecho, la aplicación de sus enseñanzas estaban ayudándome a mi propio camino de transformación. Por lo tanto, a partir de que fui a la tumba de Rabí Nachman, bueno, ha sido una seguidilla ya de simbologías, de estudios, de libros, de menciones. Por lo tanto, decidí incluir sus enseñanzas de la anatomía del alma, de los 2 tomos y las alas del sol también, para el aprendizaje de lo que tenía que ver sus enseñanzas con respecto al cuerpo para aplicarlo en consulta, debido a que mi formación tiene que ver con la descodificación biológica, con la psiconeurodontología. Por lo tanto, me parecía que sus enseñanzas daban una información muy valiosa para la prevención, sobre todo para la prevención de los síntomas y de las enfermedades, y también un hermoso recurso y un hermoso mapa como para poder hacer nuestra corrección, ¿no? Nuestra rectificación, para que nuestra alma pueda hacer nuestro camino, el camino que ella necesita hacer en el mundo físico. Así que, bueno, con esta introducción podemos seguir. Como siempre hablo del cuerpo, en cualquier charla, clase, curso que doy, siempre hago hincapié de que no hay que reemplazar ningún tratamiento médico. Hay que tener en cuenta que los diagnósticos siempre tienen que ser hechos por un médico y que eso no puede ser reemplazado por ninguna teoría y sobre todo individual o autodidacta. Es para un conocimiento, para poder orientarnos, para poder aprender, para poder poner conciencia, pero no para reemplazar ningún tratamiento. La intención es conocer los mensajes que nos brinda el cuerpo físico para utilizarlo como una herramienta fundamental en nuestro camino de autoconocimiento y crecimiento en los niveles de conciencia. Es decir, hoy vamos a ver muy poquito de las partes, que esto sería una introducción hacia el tema para poder conocer un poco de cómo el Rabí Nachman nos ha dejado este legado, este conocimiento para poder aplicarlo y de cómo los órganos están asociados a una emoción y están ligados también a características que están relacionadas con la personalidad, por ejemplo. Entonces, voy a traer aquí unos ejemplos un poquito más adelante como para que se entienda y creo que se va a entender una vez que podamos ver el conjunto de la presentación. Vamos a la siguiente. He visto y escuchado a personas a través de la consulta y también a nivel personal, en la vida social, que a pesar de que las personas han hecho estudios y que sus estudios les dan correctamente según lo que está preestablecido, sienten dolor, sienten malestares, cansancios inexplicables, se repiten las enfermedades, los tratamientos médicos no ayudan a la persona no mejora, la no comprensión de por qué están enfermos tampoco es algo que está presente, la necesidad de acallar el síntoma rápidamente, que el otro lo cure también entregando el poder de la sanación. Es decir, que la sanación tiene que ser en un trabajo de equipo. Yo tengo que ser consciente de para qué aparece la enfermedad, el síntoma, porque me está diciendo algo. Nosotros a través de nuestra vida cotidiana estamos con muchas cosas e intentamos inmediatamente resolver rápidamente, que eso está bien, porque bueno, si tengo que trabajar y tengo un malestar,
debo acallar ese malestar o al menos mejorarme un poco para poder terminar con la responsabilidad de ese día. Pero la idea es que pueda ser consciente de cuál es el síntoma, cuál es el órgano, y a través de saber cuál es el órgano que está presentándose en ese día, poder a través de las enseñanzas del Rabbi Nachman saber que hay alguna característica que no la estoy teniendo presente en mi consciente. Por lo tanto, está el inconsciente hablándome a través del órgano. Pasamos a la siguiente. Y también me gusta explorar el tema de la enfermedad porque habitualmente y durante largo tiempo hemos considerado la enfermedad como un mal a suprimir. Ya de esto nos habló en su momento el doctor Edward Bach, el creador del sistema de flores, de esencias florales. Él hablaba de esto también, donde tenemos la tendencia a ver la enfermedad o el síntoma como un mal y lo queremos suprimir. Y si es rápidamente, mejor. Si podemos mejorarlo porque tenemos que continuar con nuestro día, eso está bien, pero después hay que tomar esa información para luego trabajar sobre eso para que nuevamente este malestar no aparezca, o síntoma o enfermedad. Traemos desde hace siglos la creencia también de que la enfermedad la envía Dios como castigo por haber cometido algún pecado. Personas de la religión, tanto católica, apostólica como ortodoxa, se puede notar esto. Estas son cosas que se presentan en las personas que tienen, quizás en alguna otra religión también, pero para tener mayor seguridad solamente nombro aquellas que he podido explorar que se manifiesta en las personas que tienen esta religión, que no necesariamente son personas practicantes de la religión. Sabemos que en nuestro inconsciente traemos los catálogos heredados de nuestra familia, de la religión en la familia a la cual llegamos a vivir nuestra encarnación, y aunque tengamos o no conciencia, el catálogo funciona. Y una de las cosas que se fueron transmitiendo a lo largo de los siglos es que Dios genera castigo a través de darnos una enfermedad. Entonces se ve como consecuencia la enfermedad como consecuencia de un pecado, cosa que realmente esto no funciona de esta manera. Actuando esta creencia aún sin la conciencia de la persona, es lo que decía antes, es que no tengo conciencia de que tengo esta idea, porque me ha pasado muchas veces de comentar a la persona y la persona decir, no, pero yo no pienso eso. Entonces lo que tenemos que tener bien en claro es que con la parte consciente puedo decir que no es esto lo que está actuando dentro de mí, pero sí, si reviso en el inconsciente, está actuando esta información a pesar de mi voluntad, es decir, actúa en contra de mi voluntad. Cuando tomo conciencia de lo que hay en mi consciente y lo que hay en mi inconsciente, esto al ser integrado puede darme una solución y por lo tanto puedo no tener conciencia y no necesito que eso se manifieste. El inconsciente siempre va a estar a favor de nuestra salud, a favor de darnos la información. Por lo tanto, cuando integramos eso, el objetivo del inconsciente es enviarnos la información para que la podamos corregir. Por lo tanto, entonces, la enfermedad es un castigo de Dios, esto no es así, y que la enfermedad viene de afuera, esta es otra de las miradas que es porque hay un virus, hay una bacteria, porque hace frío, porque hay el aire acondicionado. La enfermedad no viene de afuera, debemos saber que la enfermedad se manifiesta en nosotros porque viene a darnos una información que debemos revelar para que sea restablecido el equilibrio en el cuerpo físico o mental también. Vamos a la siguiente. También lo dijo Yonah Salai, un gran cabalista que escribió El camino de la salud no es combatir la enfermedad, sino comprenderla para luego transformarla. Si enfermar es aprender, esto significa que enfermar
también es sanar. Es decir, trascender la percepción dual y fragmentada de la existencia humana. Hay algo interesante acá cuando él explica y dice, si se invierte la palabra en hebreo, ra, que sería mal, en ar y que significa despertar y despierto, es decir, que el mal conduce a un nuevo despertar. Por lo tanto, el síntoma, la enfermedad, visto desde esta mirada, nos da la posibilidad de que nosotros podamos hacer nuestra rectificación. Vamos al siguiente. Sumamente importante el concepto de percepción. Todas las disciplinas y metodologías que he estudiado traen ponen un foco en lo que es el cambio de percepción. Lo único que nosotros podemos cambiar es nuestra percepción. Si nosotros cambiamos nuestra percepción, se puede corregir lo interno y lo externo. Porque de alguna manera, no sé cómo funciona, pero de alguna manera lo externo también puede llegar a modificarse. Y si no se modifica, yo lo voy a vivir distinto, ¿no? Es decir, que voy a estar en una actitud activa, observante, de poder saber que esto se manifiesta en mi vida para que yo pueda revelar una información y que pueda tomar conciencia de ello y que lo pueda corregir. Sin el cambio de percepción no puede existir un cambio de conciencia. Por ende, en el caso de la enfermedad, esto es fundamental. Y voy a destacar algunos puntos respecto al cambio de percepción. La física cuántica nos dice que el observador interviene en lo observado. Quiere decir que nosotros, según nuestra percepción, según nuestra mirada, es cómo vamos a interactuar con eso que estamos observando. La descodificación biológica y la descodificación dental absolutamente coinciden con este punto del cambio de percepción de la enfermedad o de la manifestación biológica. Me gusta más la palabra manifestación biológica que enfermedad, porque enfermedades como los llevan a las creencias estas que he nombrado con anterioridad. En cambio, la manifestación biológica es, veo que hay algo que se manifiesta en mí que viene para que yo lo pueda revelar. Entonces, desde una mirada justa, precisa, para que pueda producirse el entendimiento de esa manifestación para el comienzo de la sanación. Para la Cábala es un milagro. Un milagro es un cambio en el orden de percepción de la naturaleza. Esto está dicho en el libro de Jesús y la Cábala. Luego de la presentación hay una lista de la bibliografía con la cual he armado la presentación para que puedan tener los nombres de los libros con sus autores. Por eso aquí no están, pero en la última hoja de la presentación sí. Vamos a la siguiente. El Rabbi Nachman de Breslev, que también lo van a encontrar como Breslov o como Bratslav, está de distintas maneras. En estas tres acepciones lo he encontrado, así que puse las tres porque pueden encontrarlo de estas tres maneras. Él nació el 4 de abril de 1772 y murió el 16 de octubre de 1810 con 38 años. Ha muerto muy joven, pero ha tenido una vida muy completa, por decirlo, pero esto es una idea mía, ¿no? Porque realmente ha hecho muchísimas cosas en ese corto tiempo. Nació en Medsevoz, en Ucrania, en el hogar de su bisabuelo, que ahí puse la foto. Esta es la foto del Baal Shem Tov, foto de Rabbi Nachman no he encontrado en ningún lado. Pero bueno, nosotros tenemos los estudiantes de Cábala como referencia las enseñanzas del Baal Shem Tov y él era el bisnieto de Baal Shem Tov. El fundador del movimiento hasídico de Breslev, hablando del Rabbi Nachman, su contribución principal fue la combinación de la Cábala con el estudio profundo de la Torah. Pasamos a la siguiente.
Bueno, el tzadik alcanzó un grado tan alto de autodominio y de conexión con lo divino hasta que todos sus pensamientos, sentimientos y acciones, todo su ser estuvo completamente compatible con la voluntad de Dios. Su movimiento continúa hasta hoy en día en decenas de miles de miembros de su Hasidut, que es la práctica de la piedad y de la bondad. Identificó 10 salmos como poseedores de un poder especial para obtener una verdadera y completa curación. La llamó Refuat Aguf, curación del cuerpo, y Refuat Anefesh, curación del espíritu. El Rabbi Nachman llamó a esos 10 salmos el Tikkun HaKlali, que luego voy a hablar un poquito más adelante de esto, y se distingue eso por su habilidad de enlazar los mundos físicos con los espirituales. Ahí vemos, tanto en esta como en la anterior, vemos el mapa de Ucrania. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá es importante saber que desde la Cábala la única forma de crecer es bajar a la materia. El aprendizaje se hace en las limitaciones más fuertes de la materia. El alma llega a este mundo material, físico, donde se entrenará en la materia para hacer tikkun, la rectificación, y vuelvo a este mundo para rectificar la energía de la Neshama. Por lo tanto, tener en cuenta estas ideas de las que, y pensamientos de que, y confirmaciones también, porque lo tenemos a través de las enseñanzas de los grandes cabalistas, que de la única manera que nosotros tenemos de crecer y de que poder desarrollarnos como alma es únicamente encarnando. Entonces, ¿dónde encarnamos? En el cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico es uno de los lugares más importantes, lugares, digo, por decirlo didácticamente, el punto donde nosotros podemos hacer nuestro camino de corrección. Por lo tanto, conocer nuestro cuerpo, conocer qué nos dicen cada uno de los órganos, es un punto fundamental para que nuestra alma se pueda desarrollar. Pasamos al siguiente. Aquí les dejo también un acercamiento de que para el Rabbi Nachman las funciones del cuerpo físico y de su contraparte en el alma se encuentran totalmente interconectadas. Las 10 sefirot y los paralelos con el cuerpo humano, el cráneo con Keter, el cerebro derecho con Jochma, el cerebro izquierdo y corazón con Binah, el brazo derecho y la mano derecha con Gesed, brazo izquierdo y mano izquierda con Geburah, el torso con Tiferet, la pierna derecha y riñón con Netzach, pierna izquierda y riñón, el otro riñón Nod, el órgano sexual en Yesod y Malhut, los pies. Por lo tanto, nosotros podemos empezar como a explorar cuando nos sucede algo en alguna de estas partes, poder asociar que podemos tener la conexión con la dimensión y podemos ya empezar a explorar que nos está hablando ese órgano de que hay alguna corrección que hacer en esa dimensión. Pasamos a la siguiente. Aquí traje un ejemplo por ejemplo, los ojos. El Rabbi Nachman decía que la búsqueda más importante en este mundo es la búsqueda de Dios y de las señales de su providencia y sabiduría. Cuando utilizamos nuestros ojos como lentes a través de los cuales ver a Dios en todo lugar en este mundo, cuando comencemos a ver a través del velo que nos separa de Dios, entonces Dios mismo volverá sus ojos hacia nosotros. Si usamos nuestra vista para focalizarnos en Él, Dios volverá su vista hacia nosotros, hasta que su mirada y nuestra mirada converjan y estén perfectamente focalizadas. Por lo tanto, entrenar nuestros ojos para ver, por ejemplo, que el sustento solo proviene de Dios. Debemos ver la mano de Dios en nuestra vida, reconocer su directa providencia sobre nosotros y fortalecer nuestra confianza en Él, la emuná. Por lo tanto, cuando tenemos alguna dificultad con los ojos, podemos empezar a revisar cómo es nuestra mirada, dónde estoy poniendo mis ojos, qué es lo que estoy viendo, cómo estoy percibiendo lo que estoy viendo. Por lo tanto, podemos comenzar ya con esta parte de
uno de los órganos del cuerpo, para poder aplicar el conocimiento y la sabiduría del Rabí Nachman como para poder observar y corregir en los casos de ser necesario. Entonces, podemos hacernos la pregunta si estamos viendo la esencia real de lo que está sucediendo o si estamos juzgando las cosas solo por la apariencia externa, que nos pasa mucho cuando, si no tenemos observación, si no tenemos trabajo interno, si no tenemos esta observancia, si no estamos comprometidos con el cambio y dejar de juzgar, y aún así todo podemos caer en alguna vez en esa posición, pero estar atentos de cómo miramos a los demás y qué estamos viendo de esa persona. Por lo tanto, la pregunta es de la persona o de cualquier situación que estemos viviendo, si estamos viendo la esencia o si estamos viendo la parte externa y la estamos juzgando. Me pareció muy interesante la enseñanza de los ojos con respecto al sustento, porque saber que el sustento proviene de la matriz de Dios es algo que puede no estar tan claro para todos. Entonces, podemos preguntar a alguien cómo le va en el trabajo y decir que va muy bien, pero está muy preocupado por si lo despiden. Entonces, ahí está unido la noción de que el sustento está proviniendo de esa fuente, de ese jefe, de esa empresa. No estoy sintiendo, no tengo la confianza, la emuná de que realmente estoy teniendo el sustento a través de ese jefe, a través de esa empresa, pero que el sustento proviene de Dios. Pasamos a la siguiente. También traje el ejemplo de la lengua. El Rabí Nachman enseña que se puede alcanzar niveles elevados de pureza a través del desarrollo de una lengua sagrada. Pero esta lengua sagrada es nuestro órgano, lengua. Entonces, el valor de la lengua sagrada es de hecho muy grande. Ella es la esencia del lenguaje que el Santo bendito sea utilizó en la creación del mundo. Por lo tanto, todos deben esforzarse en alcanzar una lengua sagrada, pues en proporción al nivel de la lengua sagrada que uno alcance, será posible despertar el poder específico que el Santo bendito sea utilizó para crear el mundo. Bueno, acá podemos decir, bueno, pero esto no es el órgano. Sí, pero es el órgano el que utilizamos para poder hablar. Por lo tanto, si tenemos alguna afección en la lengua, sabemos que nos está viniendo a traer una información de que hay algo que no estamos utilizándola desde un lugar de corrección, desde un lugar de ser justa esta lengua. Entonces, saber que la lengua nos puede ayudar a alcanzar ese nivel de pureza a través de lo que decimos, cómo transmitimos la palabra, cómo hablamos de nosotros y de otros. Así que me pareció que los ojos y la lengua eran unos ejemplos que lo podríamos ver todos con mucha claridad porque es algo que todos en la medida en que estamos en este camino de observación y corrección, lo tenemos más a mano y tener que esto también lo comparte como enseñanza al Rabí Nachman me parecía que era algo para tener en cuenta. Pasamos a la siguiente. Los pensamientos, el Rabí Nachman nos enseña que la persona está allí donde está su pensamiento. El pensamiento tiene un poder increíble, la clave reside en concentrar toda la energía en el logro de algo, incluso cuando uno se concentra en algo mundano. La melancolía y la depresión impiden la concentración del pensamiento. Con alegría podrás dirigir tu mente de la manera adecuada. Los malos pensamientos parecen abrumar a la persona, parecen crecer y fortalecerse en proporción directa a la fuerza con que uno los enfrenta. Es mucho mejor dirigir la mente hacia otro lado. Concentrarse en otro tema ayuda a superar los malos pensamientos. Por lo tanto, la enseñanza del Rabí Nachman hace hincapié en que observemos nuestros pensamientos
pensamientos porque parecería ser que no hacen nada, no afectan, pero sí afectan. Allí es donde va nuestra mente, allí es donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Por lo tanto, si entramos en estados de ausencia de concentración o la concentración está afectada, puedo estar en un estado de tristeza o de depresión, entonces aquí tengo que saber que hay un pensamiento que está actuando. Entonces puedo ir y observar y corregir. Hay que hacer una exploración por ese lado. También el Rabbi Nachman nos ha dejado una enseñanza muy importante que es el tema de conectarnos con la alegría. La alegría es un punto fundamental para la conexión con Dios y no siempre tenemos la disposición para la alegría. Entonces, hay que buscar la manera de que cuando estamos en momentos donde parece que estamos en bajada de nuestro ánimo, vemos la cuestión muy negativa, el remedio es buscar algo que nos despierte la alegría, aunque al principio no sea del todo auténtica. Así que es un remedio muy, muy bueno para poder revertir y hacer la corrección y la rectificación. Y el Rabbi Nachman dejó esto en todos lados. Él hablaba en cualquier libro que veamos, él dejó la enseñanza de la importancia de despertar la alegría, que incluso en algunos textos he visto que lo decía como es una obligación vivir en un estado de alegría para poder tener la conexión con Dios. Pasamos al siguiente. El Rabbi Nachman enseña que todos pueden a través de la voluntad comenzar a efectuar un cambio inmediato en sus vidas. Cada uno puede ascender en la escala espiritual y recibir una iluminación aún mayor. Se debe cuidar el cuerpo de modo que brille con cada avance espiritual, ya que el alma percibe y comprende niveles muy elevados, mientras que el cuerpo no. Se debe purificar el cuerpo y permitirle compartir las percepciones del alma. El alma se beneficia de un cuerpo que se encuentra armonizado con lo espiritual. Si el alma cae de su nivel espiritual, el cuerpo que ha experimentado la divinidad le permitirá recuperar su anterior nivel de santidad. Este punto me parece sumamente revelador y como un recurso importantísimo. Es decir, podemos tener momentos difíciles en la vida, pero si ya hemos tenido ese contacto en el cuerpo, el recuerdo de esa conexión con lo divino, entonces el cuerpo se puede acordar y podemos restablecer y entrar en ese estado nuevamente. El símbolo que está al lado en esta diapositiva es un símbolo que es la foto de una imagen que saqué de la tumba de Rabbi Nachman, que es un símbolo característico aparentemente de él, porque donde está su tumba y todos los lugares donde venden sus libros y todo lo que tenga que ver con él, este símbolo es parte de la información que uno puede encontrar referida al Rabbi Nachman. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que quería compartir también, que él hizo hincapié en estos 10 salmos. Recuerdan que habíamos visto esto antes en una de las diapositivas anteriores y que dije que lo iba a profundizar. Bueno, es esta. Él enfatiza el hecho de tener pensamientos buenos, lo que requiere que seamos conscientes de cada pensamiento que entra en la mente y lo utilicemos para alcanzar una mayor conciencia de Dios. Entonces aconseja recitar el Tikkun HaKlali como remedio general con la finalidad de efectuar la rectificación. El Tikkun HaKlali tiene una oración que es introductoria antes de comenzar a hacer la lectura de los salmos y una oración final también, que se puede agregar o si no, terminarla junto con el salmo último. Estos 10 salmos los podemos leer cada uno
en su idioma y se sugiere poder escanear las letras hebreas, ya que escaneando las letras hebreas van a actuar en el sistema límbico, por lo tanto nos van a ayudar. El Tikkun HaKlali, si uno lo recita, también hay videos en YouTube que son cantados, es muy bonito, uno lo puede también escuchar, pero es lindo también hacerlo con el compromiso de hacerlo, por ejemplo, 21 días o el tiempo que uno quiera, para, con esta intención, leyendo estos salmos con la intención de hacer las correcciones que nosotros consideramos que tenemos que corregir y las que no consideramos que tenemos que corregir, porque hay muchas que por ahí no podemos tener conciencia de eso. Entonces, como entrar en ese estado, en cierta manera es meditativo, aunque uno está leyendo, pero siempre asociándolo a uno. Y no asustarse con los salmos cuando dice alguna frase que no es de lo más armoniosa. Hay que saber que esta frase, lo que nos está diciendo, yo le digo que actúa como un remedio homeopático, ¿no? Porque es como que nos dan la pequeña dosis de eso que tenemos que corregir. Por lo tanto, no importa si la frase es muy positiva o no positiva, sino que hay que entender que es un conjunto de palabras que van a generar esa idea de lo que va a corregir el salmo. Y se complementa con el hecho de el escaneo, con las letras hebreas. Eso es muy fundamental para que se complete el idioma con el que uno lo hace, más el escaneo de las letras. Y seguimos a la siguiente, me parece que era la última, falta esta. El Rabbi Nachman quería que la gente despertara sus propios poderes curativos espirituales. Pensaba que las enfermedades que la mayor parte de la gente de hoy en día consideraría como principalmente físicas, eran esencialmente espirituales y buscó corregirlas en su misma raíz y a veces lo hacía mediante palabras de Torah. Hay algo dentro de mí que desde muy pequeña yo realmente sentía esto. Sentía que la causa de cualquier enfermedad no era física, sino espiritual. Cuando encontré esto, resonó esto con mucha fuerza dentro de mi corazón. Así que cuando hago las observancias con respecto del órgano con las enseñanzas del Rabbi Nachman, realmente considero que nosotros podemos hacer esta corrección. De todas maneras, es una propuesta y cada uno puede explorarlo como no, y a lo mejor lo explora y le sirve y le resuena en su interior, y a lo mejor no le sirve y no le resuena, a lo mejor no hoy, a lo mejor en otro momento, o a lo mejor no es la línea en la que le gustaría explorar. Yo lo traigo esto porque me parece algo que es muy simple. Una de las enseñanzas también que nos deja es del valor de lo simple, el valor de la simpleza. Por lo tanto, me parece un lenguaje muy simple, una observancia que se puede identificar, que puede aclarar, que puede revelar con mucha simpleza. Así que por eso lo sugiero. Y no sé si esta es la última. ¿Seguimos? Sí, acá está la bibliografía de todos los libros. Por supuesto, esta es una introducción para acercarles este conocimiento. Hay un curso completo de este tema que se encuentra en la escuela de Mario Sabán, en la cual doy este curso. Aquellos que quieran profundizar lo pueden hacer, y si no, pueden profundizarlo teniendo en cuenta la bibliografía de la cual tuve en cuenta para transmitir esta ponencia. Fantástico, mi querida Luisa, me encanta como siempre, aparte que el tema me parece maravilloso, me parece muy importante para la vida en general de las personas. Me encanta como tú lo expones por esa calidez y también la calidad de todo lo que has investigado.
Luisa, te quiero hacer un par de preguntas, Sí. precisamente pensando en lo que nuestros oyentes, y aún no se le ha pasado por la cabeza. Hemos hecho evidentemente mucho énfasis a lo largo de las enseñanzas del rabí, que nos dice que el inconsciente me está hablando a través del órgano, porque tengo que hacer un aprendizaje. Eso me va a mover hacia el proceso de mi curación definitivamente. ¿Cómo podemos entender los casos en los que no hay esa curación? Quiere decir a lo mejor que no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto y cómo acompañas a las personas que están contigo que precisamente están pasando por algún reto de salud? Bueno, en principio no es que el Rabbi Nachman habló del inconsciente, él no habló de esto, es decir, esto yo lo Sí. incluyo porque está dentro de mi formación y porque de hecho estas formaciones, al menos como yo las vivo y como yo las pongo en práctica, son informaciones integradas y hay una resonancia, ¿no? Y he comprobado esto. Entonces, sí puedo decir que hay una información en el inconsciente, que es una huella emocional no expresada, no puesta en palabras, y eso que no se puso en palabras, aparece una manifestación en el cuerpo físico con un malestar o una enfermedad con distintos niveles, porque sabemos que hay distintos niveles de dificultad. Uh-huh. El tema es a veces cómo nosotros entendemos la sanación. Exactamente, ahí quería ir. Entonces, a veces la muerte a través de una enfermedad muy compleja, muy difícil, es la sanación para la persona. Pero esto hay que entenderlo desde un nivel más espiritual, desde un nuevo paradigma, porque no todas las personas pueden comprender esto. Entonces, es muy difícil, ¿no? Se le puede decir, mira, tú cuando te mueras ya, o sea, te vas a morir y estás sanado. Es decir, no, pero yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Pero acá lo que tenemos que recordar dentro del estudio de la Cábala, que el alma ya tiene predeterminado cuánto tiempo va a estar. Exactamente. Tiene un Uh-huh. contrato firmado, sabe en el momento en que va a ingresar en el mundo. No sabemos cuándo nos vamos, pero sabemos que tenemos ese tiempo y sabemos que tenemos nuestro aprendizaje que hacer y que eso es un contrato firmado. Nosotros elegimos como alma. Nuestra Neshama, nuestro tercer nivel, es la que elige. Entonces, también hay una hipótesis que es que cuando el alma no logra que la persona haga lo que ella vino a hacer, muchas veces la misma alma genera una Decide. enfermedad para rápidamente salir del planeta. Así ¿Sí? es. Entonces, del mundo físico. Entonces, esto no es fácil de asimilar para una persona que está viviendo algo así. Por eso es muy importante lo que decía del cambio de percepción. Uh-huh, uh-huh. Porque si estoy en la percepción de la dualidad, donde eso viene de afuera, donde Dios me castigó, donde, no sé, es algo que no sé quién me lo hizo. Si estoy en esta, si estoy en la víctima, ahí no voy a poder ver esto y por supuesto a esta persona tampoco le voy a poder hablar de esto. Entonces Así hay es. que ser muy cuidadoso con este tema de cómo decir, bueno, mira tu alma como está harta de mandarte mensajitos y como tú no escuchas, te mandó una enfermedad y entonces así te vas rápidamente. No, no No. podemos decir esto, pero sabemos, o al menos hay hipótesis del tema, que una de las cosas que pueden suceder es esta. Si el alma está viendo que la persona no está haciendo lo que vino a hacer,
También hay una hipótesis en la que se dice que hay un cuidado, es decir, el alma es como si se ve que la persona, o sea, va a hacer una desviación tan grande, que después no le va a alcanzar, no sé, 4 vidas para componer eso, rápidamente también. O sea, es como Finalmente, sacada sí. del mundo físico. Entonces, hay que entender esto desde el lugar de una mirada cabalística, desde el alma, desde algo espiritual, si no, podría esto mal entenderse, mal comprenderse. Y me encanta que lo hayas respondido así. A mí me parece que hay que hablar de estos temas que a lo mejor son un poco difíciles de responder, porque precisamente son preguntas que se hacen las personas y es tan valioso ver, como dices, cambiar el paradigma, verlo desde este otro punto de vista y eventualmente, si es que estamos escuchando esta información, es porque mi alma necesita integrarla ahora, más después, pero por alguna razón. Y te agradezco que lo hayas respondido de esa manera, precisamente ahí es a donde quería yo llegar. En cuanto a las enfermedades, yo sé que aquí no nos va a alcanzar en tan poquito tiempo, como dices, es una breboca, pero sí quisiera que nos cuentes de con qué están relacionadas las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo, que son la hipertensión, la diabetes y después de la pandemia, ese pico que tenemos en ansiedad y depresión. Tú eres experta en eso. Cuéntanos un poco de qué se trata estas manifestaciones, como tú decías, la manifestación biológica en lugar de Claro. llamarlas enfermedades. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, aclarar. De esto no hablaba el Rabbi Nachman. O sea, lo que voy a dar es una información desde la Adicional. Ajá. descodificación biológica. Y también hay que saber que dentro de la descodificación biológica hay distintas descodificaciones de distintos autores que tienen una línea por ahí diferente. Entonces hay que conocer todas esas descodificaciones y cuando se está frente a una persona que está con esa situación, ir preguntando y ahondando, explorando si es, porque, por ejemplo, yo he encontrado en personas con alguna descodificación precisa frente a una persona, como por ejemplo es el tema de la celiaquía, ¿no? Que tiene 2 decodificaciones según el autor que encontró esa descodificación precisa. En algunos funciona una y en otros funciona otra. Cada Entonces, caso es único, por supuesto. Ajá. claro, pero quiero decir esto, que no es tan lineal. Sí, hay que Así ver es. esto. Ahora, entonces, la hipertensión, la persona, hay 2 descodificaciones posibles. Una es, no quiero sentir más amor en mi corazón, porque si siento amor en mi corazón, sufro, entonces no quiero sentir más. La Ok. otra es querer expulsar a alguien de su propio hogar y no poder hacerlo. Entonces, hay personas que tienen hipertensión y podemos preguntarle con quién vive. Y por ahí dice la persona, bueno, con mi marido y mi hija que se acaba de casar recientemente. ¿Y tu hija vive con ustedes? Sí, y mi yerno también. ¿Y qué tal te llevas con el yerno? Y más o menos, o al revés, ¿no? Puede ser que sea. Claro. Y entonces, ¿y qué tal? Y ahí cuando empiezas a explorar, la persona ahí se da cuenta, porque mientras tanto no se da cuenta. Es decir, es como forma parte de su vida y no tiene conciencia de eso. Entonces, cuando tú le empiezas a preguntar y ahí aparece ese enojo y por ahí hasta termina llorando diciendo, es que si yo le digo a mi yerno que se vaya, mi hija también se va.
O si le digo a mi nuera que se vaya, mi hijo también se va, ¿se entiende? También puede pasar con parejas, donde ya el matrimonio es o gente grande, o parejas que están en conflicto y que no se pueden separar, entonces uno de los dos puede terminar con hipertensión. La diabetes es un caso que tiene la siguiente descodificación. No puedo, una de las escuelas lo dice esto, y yo trabajo con esa descodificación porque lo he visto que se repite y como que cada uno al que le tiene diabetes y le menciono esto, le resuena. Así que utilizo esta descodificación que es: no puedo reconocer el valor jefe a un jefe. ¿Qué significa esto? Que tengo un jefe y no lo puedo respetar como jefe. Este jefe no es solamente un jefe de trabajo. Este jefe puede ser un marido, este jefe puede ser un profesor, este jefe puede ser el jefe de culto, puede ser el jefe de gobierno, el jefe de una intendencia, un jefe que, no sé, estoy viviendo en su casa y entonces él es el jefe, me presta su casa momentáneamente porque quizás, no sé, tengo una dificultad con el departamento donde estoy, entonces voy a la casa de mi cuñado, por ejemplo, y este cuñado es el jefe de la casa donde estoy viviendo con mi marido. Pues, entonces, por más que me la presta y al principio está todo muy bien, pero hay algo que en un momento dado él va a marcar ese territorio y va a poner como las limitaciones y las normas. Y cuando hay una persona que tuvo un problema con un jefe, va a tener esa resistencia. Hay que tener en cuenta esto. Yo cuento estos ejemplos que son simples y didácticos para poder ubicarnos. No significa que sean siempre esos casos y Así es. tampoco significa que porque la persona vive eso, porque alguien puede decir, yo vivo eso y yo no tengo diabetes, o yo vivo eso y no tengo hipertensión. Para que aparezca una enfermedad tenemos que saber que se tienen que dar la esencia de la descodificación, o sea, la esencia de la huella emocional de la enfermedad se tiene que dar en 3 momentos. Una es la que yo esté viviendo. Por ejemplo, tengo que ir a vivir a la casa de mi cuñado, ¿no? Y entonces este cuñado se pone como jefe y para mí es un problema. Si yo no tengo en mi historia de proyecto sentido, es decir, en los 18 meses antes de mi nacimiento, donde mis padres no vivieron nada de eso, y si yo no tengo además la historia en el transgeneracional, en las 7 generaciones anteriores, conozca o no conozca, sepa o no sepa, me lo contaron o no me lo contaron, no importa, lo tengo en las células. Si yo no tengo estas 3 situaciones, que es el mismo, se denomina como la misma esencia, el mismo perfume, no aparece la enfermedad. Es decir, la enfermedad va a aparecer porque están estos 3 puntos. Si no, no hay tierra para que esto se manifieste. Súper interesante, sí. Son 3 factores no al tiempo. No tenemos miedo de la enfermedad. No, tiene que aparecer esto. Y la buena noticia de esto es, para no asustarse, es que uno puede hay muchos tratamientos y cosas, es decir, que los tratamientos pueden funcionar cuando la persona, hay veces que funcionan o no funcionan y la persona no pone a veces su voluntad en eso, digamos, de ver qué me está viniendo a decir esta enfermedad. Pero de todas maneras, tienen que haber estas 3 características. Si no están estas 3 características, no puede manifestarse y además haciendo la descodificación con el tratamiento médico puede funcionar mucho mejor porque no es la primera vez que hay personas que vienen y me dicen, yo estoy haciendo este tratamiento, pasé a otro doctor, me dio otra medicación, me cambio a la otra, me hizo unos estudios, el diagnóstico es pero no está funcionando y ahora ya me están dando inyecciones y no funciona y no sé qué es lo que pasa. Es decir, que el hecho es que hay algo que está diciendo, no puedo sanarme.
Cuando llegamos al punto este, entramos a algo que se llama fidelidad familiar inconsciente. Esta fidelidad familiar inconsciente es lo más difícil a veces de identificar porque es muy transparente. Por eso hay que preguntar mucho, explorar, para ver a quién le está siendo fiel. A veces es porque no está teniendo no sabe para qué está enfermo, pero a veces sabe y tiene la descodificación y no funciona igual el tratamiento y no mejora. Y esto es porque hay un ancestro con la misma enfermedad que dice, bueno, si mi ancestro tuvo esta enfermedad y murió de esta enfermedad, yo voy a hacer lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar la percepción y saber que para honrar las memorias de nuestros ancestros, tenemos que hacer exactamente al revés, corregir eso. Es decir, trajiste el tema de la depresión. La depresión podemos tener madres, abuelas, bisabuelas, tías, abuelas importantes que estén en depresión. Entonces, como están en depresión, voy a estar depresiva. Y esto se hace de forma inconsciente. No es que digo, ay, como mi madre está depresiva, yo le voy a ser fiel y voy a ser depresiva. No. Es decir, esto se hace de una manera como automática, que cuando uno le pone conciencia, uno ahí puede corregir. No sé si es claro. Quiero sintetizar y... Está fantástico, no, y más bien te agradezco. Yo sé que estos temas hay mucha información. Creo que el entender, como el Rabbi Nachman nos explicaba, que no viene también, no viene de afuera, sino que nosotros finalmente tenemos ese poder, con la alegría, con esta herramienta maravillosa que él siempre, y es verdad, hace énfasis en sus obras. Tal vez sea por ahí, ¿no? Es un nuevo paradigma de vivir este reto, una no enfermedad, nunca más voy a decir enfermedad, sino como tú lo llamaste, una manifestación biológica en mí, pero vivirlo con la alegría de que también es una oportunidad. Y mira, es un tema apasionante, realmente podríamos quedarnos mucho tiempo conversando. Creo que si es que resuena mucho en las personas que nos estén escuchando, tú lo has comentado, hay un curso maravilloso que yo lo hice, de hecho, súper recomendado de Luisa, y si no, pues también es de esos buscadores de alma que seguramente van a abrir esa curiosidad y van a averiguar más sobre este fantástico rabí que es Nachman de Breslev. Te agradezco infinitamente, mi querida Luisa, por tu generosidad, por tu claridad, por todo lo que nos enseñas, y estoy segura que esta ponencia va a impactar muchas vidas y muchos cuerpos también. Bueno, eso espero, contribuir a poner luz en estos temas. Y dentro de las enfermedades que tú mencionaste, el Rabbi Nachman de la depresión sí habla y menciona el órgano, así que ahí sí tenemos información como para poder profundizar. Pero bueno, me parece que es un recurso muy bonito, un recurso que da simpleza, un recurso que da una participación activa y consciente, y al ser simple, todos podemos identificar a través de los órganos. Si no sé qué me está diciendo el órgano, lo puedo saber, y si no sé qué es lo que está actuando, por ahí a veces es porque el órgano está mal, o sea, lo podemos usar de las dos maneras, o porque el órgano está mal y entonces, o porque detecto la mentira, detecto el orgullo, detecto que el sustento depende de un jefe y no del creador, o lo que sea, o la envidia, o los celos, o la calumnia, todo ese tipo de cosas. Me puedo mirar ahí, y si todavía no se manifestó en el órgano, sabiendo que esto va a ir a parar a ese órgano, hago prevención. Por supuesto, Entonces, y esa es la sabiduría de la información que nos están dejando, ¿no? No solamente es para después, sino precisamente ahora que están tantas almas despertando hacia ese paso antes. ¿Para qué esperar que venga el caos si tengo la oportunidad de reparar antes? Gracias, mi querida Luisa. Nuevamente te mando un abrazo.
hasta allá donde estás. Te quiero, te aprecio mucho. Gracias por tu tiempo y tu Yo también. generosidad. Y seguramente nos vamos a ver pronto en una siguiente edición.